Bienvenidos nuevamente a Modo Caos, este espacio que hemos creado para ti, para hablar de lo que muchos piensan, pero muy pocos se atreven a decir. Su servidora Verónica García, nuevamente un gusto estar con ustedes, acompañado de nuestro queridísimo amigo y colega Felipe. Y el día de hoy tenemos una invitada que nos va a platicar un poquito de las consecuencias y las situaciones que se deben de afrontar al momento de decidir migrar de tu país natal. Bienvenida, Cristi, un gusto. Muchas gracias, Vero, mucho gusto. Gracias, Felipe, por esta invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia de cómo es migrar, en mi caso, a otro estado de la República. Platícanos, iniciando con este tema, ¿qué es lo que hizo decidir migrar a otro país? Bueno, Vero, te platico. Yo soy una persona muy curiosa. Entonces, desde muy chica yo soñaba con vivir en una zona turística. Yo quería tener esa experiencia. Entonces, después de estudiar, después de terminar mi carrera, pues decidí irme a otro lugar y prácticamente fue por vivir una nueva aventura, conocer nuevos lugares, conocer nuevas experiencias, y así es como tomé la decisión. No fue una decisión tan planeada, fue una decisión más por buscar nuevas experiencias, nuevas aventuras, y así fue que decidí mudarme a Quintana Roo. Ahorita es donde radicas. Es donde radico actualmente, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y actualmente es donde radicas, pero anteriormente ¿de dónde vives? Yo soy de Arandas, soy arandense, nací y crecí aquí en Arandas y tengo 10 años viviendo en Playa del Carmen. 10 años. Sí. ¿Qué es lo más complicado que se te presentó el haber tomado la decisión de migrar para allá? Bueno, como fue una decisión tomada por mí, no fue una decisión obligada, por decirlo así. Hay muchas situaciones por las que las personas pueden migrar. Entonces, en mi caso fue una decisión que yo tomé por vivir nuevas experiencias. Entonces, realmente no había una situación que me hacía alejarme de mi ciudad natal, sino simplemente era por vivir una nueva aventura. Entonces, para mí en un principio fue muy fácil porque iba a llegar a lo nuevo, iba a llegar a algo diferente, iba a llegar a un lugar donde yo quería estar, donde yo quería vivir. Entonces fue muy fácil poder tomar esa decisión, ya que iba pues con todas las ganas de hacerlo. Toda la actitud. Exactamente. Al momento que tú llegas a Playa del Carmen, Cristi, ¿te das cuenta de que sí es todo como tú lo pensabas o se convierte en una realidad donde viene un duelo que presentan muchos migrantes? Que en su momento dices, bueno, es que no era lo que yo esperaba, no es tan fácil como muchos lo suelen plantear en un escenario que dicen, es muy fácil, pues decido irme a otro lugar, empiezo desde cero, ¿qué tan difícil puede ser? ¿A ti se te complicó? ¿Te tocó vivir ese duelo emocional o todo fluyó de la misma manera? Ambas partes. Primera, cuando emigramos a otro lugar, hay una idealización de empezar una nueva vida, de que si iniciamos todo desde cero, todo va a estar bien. Entonces, en un principio eso funciona. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde todo es nuevo, donde todo nos emociona y donde todo nos gusta. Pero pasando un tiempo, viene ya una vida rutinaria, viene una vida normal, una vida laboral como cualquier otra, donde empiezas ahora sí a sentir, ok, esto ya no es, y sobre todo yo que vivo en una zona turística, no es todo diversión, no es todo paseo. Aquí también es una vida de trabajo, es una vida de rutinas, y no es todo el tiempo estar de vacaciones, por decirlo así. Pura vida y dulzura. Llega un choque emocional. Exactamente. Donde me gustaría interfieras un poquito con tu experiencia, Felipe. Me imagino que es un choque emocional que se vive al momento de decir, bueno, toda mi vida he estado en mi ciudad natal, decido migrar a otro lugar por oportunidades de trabajo, por experiencias de vida, por cualquier situación. Llega un punto en el que emocionalmente te pega, ¿no? Efectivamente, pero el punto es que todo pasa a algo que le llamamos los psicólogos habituación. Cuando la persona hace repetida conducta, aunque sea en un primer momento, pues muy, vamos a llamarlo de esta manera, muy excitante, muy motivante y demás, si lo repites constantemente, el umbral va disminuyendo. Toleras ese y cada vez vas pidiendo un umbral mayor. Por lo tanto, esa experiencia deja de ser ya pues innovadora, y luego ocurre este fenómeno, ¿no? De tener que buscar otro escenario que me represente esta misma euforia que sentía en un primer momento, porque ya no lo estoy sintiendo aquí. Y ocurre muchísimo. Imagínate
si piensas en un platillo de comida, lo que más te guste comer, si lo comieras mañana, tarde y noche durante un mes, posiblemente ese mismo platillo en primera te haga daño, en segunda aborrezcas, que no quieras volver a tener ese tipo de contacto con ese alimento, porque ya está agotada ahora sí la experiencia y el gusto por esa situación, ¿no? Por este alimento. En los viajes pasa algo bien interesante, que sí lo ha vivido de primera mano, por el punto de sentir dopamina y serotonina, estos dos neurotransmisores que nos genera cuando conocemos ciertos escenarios, es más, un mismo árbol que tuviste en tu pueblo y lo ves en otro, y dices, no manches, es como el que tengo en el pueblo de Aranda, sí. ¿entiendes? Te sientes tan identificado con ciertas cosas o raíces muy de verdad de tu pueblo, porque esto lo que te hace sentir en otro país un poco de identidad, que encuentres algo similar a lo tuyo, ¿no? Y ahí es donde se presenta el choque emocional, ¿no? Porque yo voy a decir algo muy en experiencia personal. Me ha tocado ir a visitar Playa del Carmen, es un lugar hermoso, maravilloso, pero yo no sé si me gustaría quedarme, vivir allá, agarrar mi rutina, dejar lo que conlleva estar en mi pueblo natal, toda tu familia, toda tu estabilidad emocional, todo lo que ya llega a un punto que a lo mejor sí es un área de confort, ¿no? Pero no es lo mismo ir a vacacionar una semanita, 2 semanitas, pasártela bien, allá establecer una rutina diaria en un lugar donde es diferente clima, es diferente situación laboral, son diferentes personas, no cuentas con el apoyo pues de tu familia que normalmente es muy cercano. Y me gustaría saber si en tu momento que decides migrar hacia allá te toca presentar algún duelo o alguna situación emocional que te conlleve una barrera para poder seguir avanzando allá en algún tiempo desde que tú llegaste hasta los 10 años que nos comentas que estás viviendo allá. Sí, como en un principio dice Felipe, es una emoción, es una adrenalina de que estás en un lugar nuevo y eres libre, puedes hacer y puedes deshacer todo lo que tú quieras, entonces es primero esa adrenalina de estar. Después, obviamente empiezas a decir, bueno, ya me divertí, ya conocí, ya estoy aquí, y ahora qué sigue, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces viene ese proceso de adaptación. Hay un dicho que se dice mucho en Playa del Carmen, que es Playa del Carmen te adopta o te aborta. Entonces, es esa manera de decir, hay personas que sí logramos pasar este duelo, que sí logramos pasar esa prueba, ese proceso de estar en un lugar turístico y hacer una vida relativamente normal o común, y personas que tal vez ese ritmo tan cambiante, tan rápido, no lo pueden llevar, no lo pueden ajustar a sus ideales o a su forma de vida y deciden regresar. En mi caso, el proceso fue al principio fácil. Yo llegué con una persona que conocía, entonces dije, bueno, como no vengo con expectativas, puede ser que esté un mes, puede ser que esté 2, no importa. La importancia de hacerlo era la experiencia, más allá del tiempo que yo pudiera durar ahí. Entonces, para mí, si estuviera menos tiempo, no pasaba nada porque era lo que yo buscaba, una nueva experiencia sin expectativas. En un principio, digamos a los 3 meses, yo fue cuando dije, ok, hasta aquí ya está bien, pero ahora tengo que decidir, ahora tengo que decidir si ya empiezo a establecer una vida o me regreso a mi ciudad natal. Yo decidí hacerlo, yo decidí empezar a buscar nuevas oportunidades, decidí conocer gente para poder ver si yo realmente podía establecerme. Es un poco complicado porque Playa del Carmen, siendo una zona tan turística, siempre es cambiante. Entonces, el día de hoy conocemos a ciertas personas, conocemos incluso ciertas empresas, pero puede ser que después no estén. Entonces, es un constante cambio donde todo el tiempo hay que estarte adaptando a ese constante cambio, a esas relaciones personales que haces, pero que después tal vez ya no me vas a tener, porque hay mucha gente que va, dura un año, se regresa, se devuelve, o personas que están de vacaciones, alargan su estancia. Entonces, la situación de cada persona es diferente, y los que estamos ahí es como estar viviendo y adaptándonos a todo ese tipo de cambios, a todas esas personas, y al mismo tiempo a los cambios climáticos, porque cuando vienen los huracanes, cuando vienen temporadas, oleadas de calor, pues también esa adaptación se hace más complicada. Y es que también es complicado el ver que apenas estás haciendo una bonita relación o una bonita amistad con alguien y ya se te fue.
Exacto. Aquí me gustaría preguntarte si el momento de tú tomar la decisión de emigrar fue de manera personal y particular o alguien más te acompañó en ese proceso. ¿Te llevaste a alguien o fue tú solita que la llevaste? No, fue totalmente personal. Sí. Fue totalmente personal, fue sola. Yo intenté llevar a alguien conmigo. En ese momento no se pudo, entonces dije, bueno, es ahora o es nunca. Entonces fue así que dije, lo voy a hacer yo y lo hice totalmente sola. ¿Y emocionalmente qué tanto te afectó el haber dejado a tus familiares y tus amigos de ti? Emocionalmente es un duelo que te puedo decir que nunca terminas. Es un duelo que es constante. Porque vas pasando ciertas temporadas de tu vida, ciertas cosas que tú vas viendo que te van afectando. Por ejemplo, el no estar en ciertas festividades familiares o cuando tu familia te necesita. Entonces es un duelo constante de acuerdo a las situaciones que va pasando. A mí sí se me complicó al principio decir, estoy dejando a mi familia. Ellos en todo momento me apoyaron, nunca me dijeron no te vayas, nunca me dijeron quédate, me dijeron si es lo que tú quieres te vamos a apoyar, pero de todas maneras hay como ese sentimiento en el que tú sientes, aunque no sé si, que estás dejando, que los estás abandonando de cierta manera. Entonces es un duelo constante porque después cuando regresas y te vuelves a ir, vuelve a pasar ese mismo sentimiento. Ya no quieres volver a sufrir. Exactamente. ¿Qué recomendaciones nos pudieras dar, Felipe, a todos los que están afrontando esas situaciones, que quieren decidir buscar otra oportunidad fuera de su país natal y que pueden apoyarles ciertas especificaciones para que sepan pasar ese duelo familiar donde deciden dejar pues, a personas allegadas? Primeramente, tendría que identificar la persona cuál es la motivación de hacer este cambio en su vida. Eso yo creo que va a dar la pauta para incluso decidir qué destino sería el correcto para cubrir esa necesidad. 2, identificar particularmente si este cambio que va a generar es por querer encontrar respuesta de algo en su vida exterior o está huyendo de algo que no quiere seguir sufriendo en su actualidad, en su lugar natal, pues, llamarlo de esta manera. Porque es muy interesante. Si él es consciente o ella es consciente de este fenómeno, entonces va a saber qué es lo que está buscando. ¿Qué ha ocurrido con algunas personas? Que si están huyendo, por ejemplo, de una familia con problemas de alcoholismo, ¿no? Y dice, yo no soporto estar en esta dinámica familiar, prefiero irme a otro país donde yo pueda mejor hacer mi vida solo y ser independiente y emanciparme de mis padres. Por lo que va a hacer estar huyendo ante otra dinámica que en primera ni estudió o analizó el punto de saber a dónde iba a llegar. En segunda, cuáles eran su fuente de apoyo emocional, porque está dejando una fuente primaria que si bien no es un apoyo emocional funcional, pero sí es la familia. Entonces, si va a dejar de querer vivir un duelo o evitarlo por vivir otro, hacer otro, viene un impacto psicológico bien tremendo que puede incluso generar trastornos psicológicos graves. Porque aquí depende mucho de la situación por la que ha decidido migrar, ¿no? Sí, totalmente. Es totalmente diferente. Sí, entonces la dinámica es que comience la persona a pensar primeramente cuál va a ser su opción o su proyecto de vida. Tanto nos dicen a nivel bachillerato, hagan proyecto de vida y a veces uno en esa etapa dice que es flojera, yo no sé ni qué, quiero aventurarme, como en algún momento nos pasa a la adolescencia, pero luego vamos pensando, a ver, la vida, ¿en qué momento me va a permitir también poder fincar algo que a largo plazo me sienta con esta identidad que realmente queramos algo seguro, ¿verdad? Porque algo que nos genera a las personas ansiedad es la incertidumbre. Si no sabemos si mañana vamos a tener trabajo o no, pues a lo mejor hoy tabularíamos nuestros ingresos económicos para que mañana podamos sobrevivir. Entonces imagínate lo importante cuando uno dice, bueno, voy de vacaciones, Playa del Carmen, Cancún particularmente, y decimos una semana, claro, porque estás pensando los gastos del hotel y todo eso, y sabes que cuando regresas tienes tu trabajo seguro y que vas a seguir teniendo tu calidad de vida, no la vas a disminuir por permitirte estas vacaciones. Pero ¿qué ocurriría que si me permito ir esta semana a Cancún y luego cuando regrese ya no voy a tener nada, ni casa, ni trabajo, ni familia, no voy a estar allá? Entonces la persona ya no disfrutaría ni se permitiría esa transición psicológica de disfrutar, ¿verdad? Porque ocurre mucho de por qué se atreve una persona incluso a salir del sistema familiar. Cuando estamos literalmente enfrentando esto de inmigración en el mismo país, entonces hablamos sobre el punto de
a ver, ¿qué me ofrece Guadalajara que no tiene Arandas? No, pues que es más urbano, que hay más fuente de trabajo de lo mío, ¿verdad? Entonces, sí, pero también estás evaluando la calidad de vida. También sabes que vas a transitar entre 1 y 2 horas para llegar a tu trabajo y a tu casa. También estás evaluando la cuestión económica de todo lo que te va a implicar moverte de esta manera. El tiempo de calidad que va a disminuir de estar en tu casa con tu familia. O sea, eso es algo que puede ser muy prometedor, un sueldo mayor por una ciudad así tan urbana y un pueblo como este, particularmente que también es ciudad, ¿verdad? Pensar que a lo mejor el ingreso es menor, pero la calidad de vida es mayor, Mucho mayor. sí, a un precio menor. ¿Sí me entiendes? Sí, a mí me gustaría aquí agregar un poquito de una experiencia que tuve. Hace poquito estuvimos viajando fuera de México Sí. y yo le decía que es muy bonito, conocer lugares muy bonitos, te enamoras de los lugares, pero para visitar, conocerlos y regresar. Yo no cambiaría mi estabilidad o mi situación de vida aquí porque te puedes dar prácticamente los mismos lujos pero con tu familia que los que vives en otro lugar fuera de México, no precisamente en Cancún, porque sí ganas más. Por ponerte un ejemplo, quien se va a Estados Unidos y dice, bueno, es que ya ganas en dólares, pero bien sabemos todos que también se gastan dólares. Exacto. Entonces, al momento de comparar un estilo de vida allá con un estilo de vida aquí, nos damos cuenta o quedamos en la realidad que a fin de cuentas es algo muy similar, pero con la comodidad aquí nos queda todo cerca, conocemos a todo el mundo y está pues toda la gente relacionada con, ¿no? Si necesitas a alguien, sobra quien te apoye en tus actividades y allá vas solo y a fin de cuentas no es como dicen el que es que ganas en dólares, te va bien y ya tienes una vida muy cómoda de lujos, ¿no? Regresas aquí y ganas no en dólares, pero te cuesta mucho menos alguna comida que cuando estás tú fuera. Claro. Quienes deciden hacer ese tipo de migración en cualquier lugar, en cualquier zona, no en alguna en específico, ¿qué tips te pudiera complementar para esas personas que están indecisos entre que salen o no salen de su lugar natal? Fíjate, ahí voy a utilizar las 5 áreas de la psicología que normalmente los seres humanos nos relacionamos todos los días de manera consciente e inconsciente. Primero en el área personal, la primerita, identificar. Si en esta opción de viajar a un destino que va a ser mi próximo casa, en esta área me veo realizado personalmente, ¿cómo me daría cuenta que efectivamente estoy mejor cada día si emigro a aquel lugar? Voy a poner un destino, ¿no? Si ya hablamos de Estados Unidos, un país, ¿verdad? Ok, si voy a Estados Unidos, personalmente, ¿de qué manera me voy a autodescubrir que estoy creciendo como persona? Cuando pase, ¿qué conmigo? Me voy a capacitar más, voy a estudiar, voy a aprender otro idioma, ¿qué voy a hacer? Segunda área es el área personal, es la primera. El área segunda es la de pareja o familia, ¿verdad? Identificar, ok, tengo familia aquí, me puede acompañar en esta experiencia o voy a vivir el duelo libremente de distanciamiento emocional y afectivo, porque cuando estamos en otro lugar así, aunque estemos de esta manera digital conectados, pues no es lo mismo que tengamos este tipo de acercamiento, ¿verdad? Esto nunca lo va a sustituir las redes sociales y la tecnología. Entonces, eso es algo que a veces se invalida cuando tú tomas alguien una decisión. Es decir, sí, claro, mis papás y mis hermanos ya tienen su vida y yo me voy para allá y entonces no va a ser tan diferente que yo emigre, ¿verdad? Y más porque ahorita hay más tecnología. Antes, si te ibas a otro lugar, era por las cartitas y de aquí que llegaba la carta, el mensajero al fax, pues ya sabe qué otras situaciones hubieras presentado allá más complicadas. Sí. Pero ahorita, pues una llamada y aunque estés en otro lugar, pues estás al pendiente, ¿no? De tu familia y tus seres queridos. Y luego viene la otra área, el área laboral. Ok, esto que quiero literalmente, quiero emigrar o emigrar hacia algún lugar. También lo puedo trabajar aquí. Esto que yo estoy haciendo, que me apasiona hacer, lo puedo llevar a cabo en aquel lugar. La respuesta es sí. Y ya investigué cómo y de qué manera para que, por ejemplo, si hablamos de un Estados Unidos, homologar mi título de psicólogo en Estados Unidos. Si podemos ya tener todo, literalmente todo el campo de logística para poder llegar y generar eso, hacer un duelo menos, Vero. Y, ¿cierto o no, Cristi? Exactamente. Un duelo menor, ¿por qué? Voy a hacer lo que me apasiona hacer en aquel lugar. Sí, vas con un objetivo ya en mente. No es lo mismo que voy a llegar allá y a lo mejor si aquí no me gusta barrer y allá voy a llegar barriendo banquetas, pues voy a vivir otro duelo más grave, ¿no? Sí, más fuerte. Sí. Entonces, la otra es el área social, importantísimo. Los seres humanos somos entes sociales por naturaleza. Sí. Es algo que muchas veces no se piensa, me atrevo a decir, las personas que incluso
llegan a desarrollar algo que llamamos trastorno de ansiedad por adaptación, ¿no? Y son aquellas personas que no pueden hacer clic con alguien más en el otro lugar donde están viviendo o residiendo. Claro, la contención emocional, sentirnos seres humanos con otro, literalmente solo a través de la convivencia. Sí. Entonces es importante que sepamos, a ver, voy a un lugar para allá y no conozco absolutamente nadie y tengo familiares allá, esa persona va a sufrir más la adaptación. Es de ley que lo va a hacer, sobre un ser humano. Y va a tener que echar instinto de también mi vivencia para poderse volver a adaptar, ¿cierto? Entonces, importantísimo. Si no voy a ir a tal lado de Estados Unidos, ¿en qué parte de Estados Unidos tengo algún familiar o amigo conocido para tener esta identidad? ¿Me entiendes? Y número 5, el área trascendental o espiritual que llama de esta manera. ¿Para qué quiero hacer esto? Estoy literalmente inmigrando o emigrando para trascender ¿a qué? ¿Qué voy a dejar? Porque algunas personas pueden decir, pues mejorar la cuestión económica, Felipe, yo no quiero batallar como aquí porque hay menos ingresos o la vida es muy cara. No, si tuvieras ya el capital resuelto en tu vida, ¿qué harías diferente? Y a veces las personas no saben responder eso. Sí. Incluso estando en terapia, Vero, y Cristi les pregunto, a ver, ¿tú quieres irte a Estados Unidos? Sí, porque quiero ser millonario. Ok, ya eres millonario. Piensa tú que el día de hoy ya eres millonario y ya tienes los millones que no sabes ni cuánto tienes para contar. Pues imagínate ese capital, ¿no? ¿Qué vas a hacer diferente? Pues no sé, viajar por el mundo. Ok, vas a viajar por el mundo. ¿Y qué quieres conocer del mundo? Pues no sé, otros lugares. No estás evitando De algo. No estás evitando eso. Porque a lo mejor esta oportunidad de querer encontrar la respuesta allá afuera no es en prioridad el mayor valor, como que tú no sabes en dónde estás parado de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Ah? Pero ¿qué pasa cuando sí encuentras tu objetivo principal? Que en este caso me imagino, Cristi, que después de 10 años estar ya estabilizada allá, porque ya al tener tanto tiempo en otro lugar radicando, es porque a fin de cuentas ya encontraste tu objetivo principal, ya está estabilizada emocionalmente, ya pasaste ese proceso donde dices, me voy o me quedo, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que busco en mi vida? Ya pasas ese proceso contigo. Exactamente, y muy importante lo que dice Felipe, tienes que saber qué quieres, qué estás buscando, tienes que tener esa idea de estoy huyendo de algo, estoy huyendo de una sociedad, estoy huyendo de un problema, o realmente me estoy yendo por un gusto que quiero, por una nueva experiencia o por cualquier otra situación. Entonces, muy importante tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, vamos a llegar a este nuevo lugar, a este nuevo país o a esta nueva ciudad, y ese caos que ya teníamos anteriormente vuelve a surgir, pero ahora en otra ciudad. Entonces, si tú tienes claro a qué vas, por qué vas, cuáles son tus objetivos, este duelo se va a sobrellevar de una manera más ligera. No quiere decir que el duelo no vaya a existir, porque al final de cuentas venimos de un lugar donde nacimos, donde crecimos, donde tenemos una identidad ya estructurada, y llegamos a un lugar nuevo donde nadie nos conoce, nadie tiene una percepción de nosotros, y llegamos a decir, bueno, ¿aquí quién quiero ser? Sí. ¿Quién se va a presentar aquí? ¿Qué cosas voy a traer de mi ciudad natal? ¿Qué cosas voy a seguir cargando de mi identidad, de donde nací? ¿Y qué quiero presentarme? ¿Cómo me voy a presentar ante una nueva sociedad, ante una nueva red social, ante un nuevo trabajo? Entonces vas poco a poco adaptando ese autoconocimiento que tienes de ti mismo y diciendo, bueno, a partir de ahora quiero hacer esto a lo mejor lo hacía en mi ciudad natal, esta parte de mí existía ya, pero ahora en esta nueva etapa de mi vida pues ya no es, o ya no lo quiero seguir. Entonces también va ese proceso de autoconocimiento que te ayuda a irte conociendo más, a ir avanzando y sobre todo a ir equilibrando. Como decía Felipe, no puedes dejar todo, no puedes olvidarte de tu familia, de tus orígenes, de todo, porque al final de cuentas somos parte de eso, esa es parte de nuestra identidad. Entonces hay que equilibrar. Si nosotros sabemos equilibrar esa parte, yo creo que se puede llevar de una manera más fácil y más sencilla. Sí, porque a fin de cuentas, pues lo que aquí es difícil es difícil. Claro, de hecho, fíjate, es algo bien interesante. Yo le platicaba a mi esposa en algún momento que regresé de viaje y dije, mira qué interesante lo que me abrió la mentalidad, el haber viajado a otro país, aunque fuera de vacaciones, ¿no? Porque yo mencionaba, acá me siento tan libre. ¿Por qué me siento tan libre cuando estaba en ese país particularmente?
y que nadie me conocía y que Puedes no hacer lo sabía que sí, que no era quieras, psicólogo y ni que no quien tienen te expectativas critique. de la conducta, de la urbanidad que tengo que Sí. llevar, de que eres hijo de fulano de tal, también tiene que comportarse de esa manera, ¿no? Todo lo que implica, por ejemplo, cuando estamos en una ciudad y que somos profesionistas, tenemos nuestra identidad, nuestro apellido que tiene algún soporte emocional a nivel social. Entonces todo eso, cuando vas a otro país y te permites una experiencia que nadie conoce de ti, ni quién eres, yo le decía a mi esposa, ¿cómo, cómo puedes explicar y ponerle palabras a esto para que alguien que nunca ha viajado lo pueda Sí. permitir viajar y atreverse a abrir esa mentalidad, ¿no? Y que acaban de hacer una película, de hecho, está en Netflix, es 2026, se llama Yo en vacaciones, Mi otro yo en vacaciones. Ok. Literalmente Oh, qué recomendadísima, padrísimo, sí, dura claro. hora y media, Sí. es la segunda vez que la vemos desde que salió en una semana. Está interesante la película porque de verdad son personas que en cada tiempo de verano se permiten ellos ser alguien que no son cuando están en su ciudad natal. Y es, Sí, porque yo te voy a decir algo, un sobrino cercano mío, él salió huyendo de aquí precisamente por esa situación, porque dice, es que aquí yo ya estoy catalogado. Aquí donde yo radico actualmente ya me catalogaron con el que no cumple en el trabajo, con el que no puede, con el que... Entonces ya tengo una marca en mi frente de decir, tú no puedes, tú esto, tú lo otro, me quiero ir fuera de aquí. Él ahorita está viviendo en otro lugar también pues cercano, pero él allá es otra persona. Él allá es la persona responsable, la persona trabajadora. ¿Por qué? Porque aquí a él ya lo habían etiquetado, ya lo habían marcado con que fulanito de tal, no lo contrates porque es así, así. Se va, ni quien lo conozca, ni quien lo critica, es otra persona totalmente diferente y es donde llega esa situación emocional de decir, allá sí puedo. sí, ¿no? Aquí no, La seguridad allá que sí, nos genera, ¿no? sí, Porque sí. estás en un estado otra vez de supervivencia en otro lugar y tienes que echar recursos de lo que tú tienes, ¿no? Yo recuerdo aquí que en algunas ocasiones con algunos compañeros cuando hablaba en inglés particularmente se reían de mí y dicen, ay, no se dice, no se pronuncia así, se pronuncia así. Y luego ahora que he viajado particularmente a Estados Unidos y cuando lo hablo allá, nadie me dice, se dice así, se dice así, me entienden bien y la persona responde bien y se burla, ¿no? Sí. Claro. Y luego pienso en ese compañero y compañera que se burló en su momento y digo, ni ha salido. Él piensa que su inglés es perfecto y no ha salido ni del pueblo. Entonces imagínate la mentalidad por los mecanismos que utilizamos de seguridad cuando estamos en otro lugar que nos sentimos pues amenazados y que tenemos que echar recursos de eso, ¿no? Yo creo que eso es algo que de verdad yo creo que toda persona se debería de permitir. Conocerse en otro lugar para echar recursos de sus propias herramientas. Sí, que a fin de cuentas a veces no te permite ser otra persona aquí mismo y tienes Sí. que salir para poder liberar tu otro yo. Claro, Sí. y eso aparte te permite conocerte un poco más, conocer otras versiones de ti, extender tu identidad, decir, bueno, a lo mejor en otros lados estaba etiquetado, como dices, con Sí. tu familiar, pero tú sabes y te permite ser otra persona y te permites explorar con nuevas personas, entonces creo que eso es lo que vale la pena, como dice Felipe, vale la pena experimentarlo, vale la pena disfrutarlo y darte la oportunidad de hablar con cualquier persona, ya sea en No otro tengas idioma, limitantes. que no tengas esa limitante, porque al final de cuentas, así como lo estamos sintiendo nosotros, hay muchas personas más que realmente lo sienten y lo disfrutan y lo pueden compartir en otros lugares. Cuando empezamos a viajar, que alguien, no todos tienen la misma oportunidad, pero normalmente cuando empiezas a viajar a un lugar, te abre ese apetito de querer conocer. Y a lo que voy con ese tema es que tú sales a algún lugar y dices, bueno, ¿cuál será mi próximo destino, no? ¿A ti no te pasó esa situación, Cristi, que al momento de llegar a estabilizarse en Playa del Carmen, bueno, en Cancún principalmente, el pensar, ahora, ¿qué otro lugar me voy a ir a vivir? ¿O qué otro destino voy a llegar a conocer y a expandirle? ¿Decidiste quedarte ahí y esos son tus planes? ¿O después de 10 años buscas algo nuevo? Bueno, como decía Felipe, cuando empiezas a experimentar esta parte, se siente una adrenalina, ¿no? Es una Sí. adrenalina de ya llegué hasta aquí, ahora ¿qué más ¿Qué sigue? sigue? O ahora Sí, ¿qué más quiero? sí. Entonces, yo lo que me hice fue empezar a viajar a otros países. Entonces empecé a visitar también otras culturas, otros lugares. Entonces eso también me motivó mucho estar en un lugar donde hay tanta gente de todo el mundo, donde puedes encontrar de
personas de todas las nacionalidades con las que puedes convivir, porque la gente que está de vacaciones está un poquito más abierta, están como más receptivos a que hagas plática, a salir, a platicar, entonces de esa manera empiezas a conectar con otras nacionalidades y es donde se prende como esa espinita, bueno, y si ahora voy a este país, y si ahora visito este lugar, entonces en mi caso fue, una vez estando ahí, yo decido expandirme y decidí pues visitar otros países y eso es lo que a mí me ha generado como todavía un poquito más esta experiencia de tener ese contacto con más personas y ya de tener amigos extranjeros o amigos de otros lugares que aman México y que también les gusta México y de esa manera se comparten como todas estas experiencias de yo en su país y ellos en mi país. Pero es solo como la inquietud de ir a visitar y conocer, más no como irte a vivir a otro lugar nuevamente. No, realmente yo en este momento no me iría a vivir a otro país. A mí me encanta México, yo disfruto mucho vivir México. Playa del Carmen es un lugar donde puedo conectar con otros países, entonces para mí es un lugar que me gusta y que se adapta a lo que a mí me gusta, entonces no en este momento no iría a otro lugar a vivir nuevamente. Sí. Y fíjate que yo creo que buscaste un muy buen lugar para estabilizarte, porque como bien mencionas, es el lugar donde llegan de todos lugares a conocer, es un lugar muy bonito, muy turístico. ¿Y qué ha sido, o a lo que tú nos estás comentando, ha de ser algo muy bonito el poder platicar con gente que va a vacacionar, que va relajada? No es lo mismo llegar aquí y que estás estresada porque tienes trabajo, porque tienes compromiso, porque tienes que hablar de aquí para allá y la gente pues no tienes el mismo contacto emocional o desarrollado una bonita estructura con la gente a como se puede dar allá, que conoces nuevas culturas, nuevos lugares, el conocimiento de otros países te da algo a querer explorar en un futuro, una visita a algo más de donde estamos, ¿no? Así es, a mí lo que me gusta mucho es que las personas están abiertas, como están de vacaciones, decíamos, están más relajados, entonces están abiertos a platicar, están abiertos a conocer. Y ahí surge algo muy interesante que yo le llamo como una identidad funcional corta o básica, que es cuando tú conoces a una persona que sabes que está de vacaciones, que sabes que a lo mejor no vas a volver a ver en tu vida, entonces te presentas y te desarrollas como en una identidad corta donde no hay mucha explicación que dar. Es decir, ¿qué haces aquí? ¿Qué recomendaciones quieres? ¿Qué te gustaría visitar? O una plática más corta, pero donde compartes tus experiencias, donde no tienes que explicar mucho de dónde eres, de quién es tu papá, cuál es tu apellido, qué estudiaste, qué no estudiaste, en qué trabajas, sino se enfoca más en estamos disfrutando, es el aquí y el ahora, y a lo mejor no nos vamos a volver a ver, a lo mejor vamos a compartir este día y probablemente esta sea la única vez que nos veamos, pero lo disfrutamos. Entonces se vive mucho el presente, que es lo que también me gusta muchísimo. Yo tengo amigas que he hecho en Playa del Carmen que solamente las he visto una vez en la vida porque coincidimos en un lugar, coincidimos en algún evento, nos hicimos amigas, nos caímos muy bien y no nos hemos vuelto a ver, más sin embargo sí seguimos en comunicación. Entonces, en un principio, yo por eso es que le digo esta identidad funcional corta, te hace como presentarte, como decir, bueno, coincidimos en este evento, vamos a disfrutarlo, vivimos el presente, no sabemos si nos volvemos a ver, pero compartimos un mismo gusto en este momento, que es disfrutar de un concierto, disfrutar de un evento. Después ya viene como una identidad ya donde tú, si sigues platicando, si te haces amigas, pues ya platicas un poquito más de tu vida, pero de un inicio lo que te da un lugar turístico y donde hay tanta gente que viene y que va, pues es esta conexión de vivir un presente y después, quién sabe si... Que sea lo que venga. Que sea lo que venga, exactamente. De hecho, fíjate, esto que dice Cristi se me hace sumamente terapéutico, que lo tenemos que conocer todos los que estamos escuchando y viendo esta programación, ¿no? Por el punto de identificar el ser contra el deber ser, estos dos paradigmas del ser humano. Cuando estamos en esta situación de vivir el presente, estamos en el ser, estamos siendo nosotros con el otro, ¿no? Sí. Y cuando llegamos a nuestro lugar de origen y estudiamos, trabajamos y hacemos, estamos en el deber ser. Debemos ser psicólogo, debo ser esposo, debo estar en nuestra dinámica, debo ser... Y en expectativas que tenemos que cubrir. Entonces, cuando uno
cubre ciertas expectativas, siempre es en pro de alguien más, ¿verdad? Sí. Tenemos que dar cuentas a alguien más, Alguien. institución o personas. Y en el ser, en ese contacto tan íntimo, podemos conocer a grandes personas porque están en la plena esencia de quienes realmente somos cuando estamos en un momento que no nos sentimos amenazados por la otra persona. Y que no te dicen, como bien mencionabas, cómo tienes que ser en cierto lugar. Sí. Eres como tú quieres ser, Exactamente. Así es. libremente. Exacto. Y aquí creo que también depende mucho de cómo es la persona que esté migrando o emigrando, porque depende mucho si eres sociable, si eres Sí. empático, si no lo eres, si eres antisocial. Yo creo que cada uno, y no me dejas mentir, y me gustaría que nos compartieras tu experiencia o ya lo más científico, el que a cada uno le va de diferente manera conforme a la personalidad que tiene cada uno, porque no es lo mismo el que si tú eres muy sociable, llegas a otro lugar y empiezas a platicar con todo el mundo y con todos los turistas, o alguien que si yo voy y yo soy muy antisocial, llego y me encierro en mi departamento, me voy a trabajar, regreso y no vuelvo a salir, pues obviamente te vas a sentir igual o peor que como estabas en tu lugar de origen, ¿no? Claro que sí. De hecho, hay dos, de los 10 trastornos de personalidad que existen en el DSM-5, hay dos que son muy antagónicos, contrarios, ¿no? Por ejemplo, la personalidad histriónica, particularmente, a ese le va a ir muy bien donde quiera que emigre. Sí. Inmigre o emigre, porque efectivamente es O fácil de vienes hacer o vas. contacto con Sí. otras personas, le gusta tener el protagonismo, se adapta fácilmente. Entonces, la persona histriónica va a conectar muy bien. Ese es el Donde perfil psicológico para inmigrar o emigrar. Ese Y va a para encajar. todo, ¿no? Porque Sí. bien dicen que no solo el que vaya a otro lugar le va a ir bien, sino en su trabajo, con las amistades, con todo, porque Claro. se acopla muy fácil a todo. Le va bien los negocios, se Sí, adapta, sí. no A mí me tiene encanta un ese tipo de límite. personalidades. Exactamente, no tiene un Gracias, límite. David. Así Sí, es. se adapta fácilmente. Y el otro, que es el trastorno de personalidad dependiente, esas personas batallan mucho porque son, como lo dice, el trastorno. Es dependiente al afecto de Bien. ciertas personas, de un alguien o de algunos alguien. Puede ser su pareja o su familia. Entonces, si no está con su pareja o su familia, no se adapta. Si va, son típicos, los podemos ver de esta manera, ¿no? Vas de vacaciones y solamente se la pasa, si es playa, el camastro con la otra persona. Si la persona se va a la disco, la otra persona, si no se siente cómoda, no se va, aunque está mal en la disco, o en el antro particularmente, Se prefiere queda. estar allí porque está el está otro, la pasando. otra persona, ¿no? No Pues, es como él en realidad. exacto. Si fuera esta misma persona histriónica, entonces diría, no, tú vete a la disco, yo me voy a otro lado, vamos a disfrutar, al rato nos vemos para comer, se adapta, acabó. porque disfruta de ser él o ella misma con otras personas, ¿verdad? Sí, y el Entonces, otro es totalmente dependiente a lo que Claro. la otra persona hace. Sí, entonces muchas de las veces la persona dependiente renuncia a sí mismo o a sí misma por el miedo a vivir una experiencia nueva y prefiere lo conocido, ¿verdad? ¿Y cómo podemos identificar ese tipo de personas? ¿Es al momento de que ya las ves o tienes que tener algún diagnóstico para saber, bueno, pues tú eres de las personas dependientes, tú eres de las personas que pues, literalmente te vale y haces lo que te das? Claro, si hablamos, hay psicometrías varias, entre ellas que evaluamos los trastornos de personalidad para identificar, por ejemplo, qué herramientas tiene cada uno de acuerdo a su psique y nivel, ¿verdad? Y obviamente hay toda una estandarización para poder llegar a esa situación, ver los pros y los contras de cada persona. Pero si lo hablamos de manera social, si tú identificas fácilmente en las convivencias con tus amigos y demás, personas que no se despegan de la pareja, del papá, de la mamá, del hermano, y que efectivamente no entabla conversación con otras personas, aunque están en el mismo espacio geográfico, esa persona lo más probable es que tenga características de personalidad dependiente. Habría que hacer una evaluación psicológica para ir a la profundidad, pero va a batallar en temas de cuando no se sienta seguro con otras personas y en otros escenarios. Y vas a identificar también las otras personas histriónicas que literalmente se adaptan, hablan antes de que tú lo presentes con tu familia, ya se presentó solo, tú pensás, le abriste la puerta, no sabes en qué momento ya estaba ya en la cocina agarrando lo que había. ¿Sí? Esas cosas. Sí. Esas personas efectivamente también, si hiciéramos una evaluación exhaustiva y estandarizada, evaluaríamos que hay un trastorno de personalidad histriónico y que tiene sus habilidades. No todo porque sea trastorno de personalidad significa que sean negativas las cosas. Sí, no, Tiene sus pros y sus contras. claro. Solamente es una situación de cómo se adapta a la sociedad de esa persona. Y saber en qué punto te encuentras tú como persona. Exacto. ¿Crees que, bueno, es que a mí se me hizo muy importante este punto en el que Sí. gustaría profundizar un poquito más para quien nos está visualizando? ¿Crees que depende mucho de cómo es, en este caso, uno como papá con sus hijos?
porque hay mucho que dicen, bueno, es que no quiero que se me caiga mi bebé, está mejor aquí conmigo que allá explorando. Y yo soy de las personas contrarias, yo digo, no, yo prefiero que explore y si se cae, pues que se levante y no pasa nada. Pero ¿crees que tenga que ver esta situación y estos tips que mencionas desde chiquitos? Claro que sí. De hecho, una de las características de que sea un trastorno de personalidad es de que son aprendizajes de familias con estructuras disfuncionales o rígidas. Por ejemplo, ¿cómo formar a un hijo dependiente que le facilites toda la vida? Que, por ejemplo, se va a abrochar los zapatos, tú le digas, yo te los abrocho, ven, porque Sí. tú no lo vas a hacer bien, yo te los Tú lo abrocho. sabes. Exacto. En lugar de enseñarlo como... Porque generas con inseguridades Sí. y como la única parte que va a calificar es la mamá o el papá que le está dando el premio, entonces solamente va a buscar personas que le generen el premio, porque va a temer bastante en la vida adulta que alguien le diga, no sabes hacer esto o no lo puedes hacer, porque no hay un calificativo. Y es que el hijo asimila que si su mamá le dice que está mal, pues para él ya para toda la vida está mal y no busca el cómo solucionarlo sin él mismo descubrir si está bien o está Claro, mal. va a buscar el reconocimiento constante. ¿Y qué mejor de alguien, de un ser querido, que le dijo que solamente bajo la tutela de él o de ella lo hacía las cosas correctas? Entonces, lo vemos una persona así en la etapa de pareja, en la adolescencia o la juventud temprana, y vemos personas que se arreglan y le dicen, oye, ¿cómo se me ve esto? Me veo bien así, me veo de esta manera bien. Oye, ¿crees que tenga que poner esto? Vamos a ir a tal lado, o a cuál lado quieres ir. Con toda la inseguridad característica para buscar la confirmación o calificación de su De pareja alguien más, constante, sí. ¿verdad? Entonces, eso se gestó desde temprana edad porque no hubo una autoestima sana, fortalecida por los padres, de que se tolerara también la frustración cuando se equivocaba. ¿Qué pasaba si realmente si alguien se abrocha mal un zapato? Te caes, te tropiezas o nada más. Entonces, ¿por qué llegar a la categoría de tú no lo sabes hacer? Fíjate Ajá. todo lo que transcurre en la Algo mente tan simple. en una personita que tiene una Sí. estructura más vulnerable a escuchar a un tutor o a un padre, pues que lo considera como su todopoderoso, que le diga que no lo sabe hacer. Por eso dicen que todo, absolutamente de todo, depende de uno como padre. Todo el desarrollo que va teniendo tu hijo o el de familiar, pues es de toda la enseñanza o esa capacidad que le das tú para que tu propio hijo pueda resolver los problemas. En este Claro. caso sí creo que influye mucho en el que Cristi haya sido una persona que se arriesgue, que se vaya a otro lugar, a alguien que pasa en muchísimos casos que sabemos el que no, pues no, ¿por qué no? Si te están presentando otra oportunidad en otro lugar, mucho mejor que la que estás viviendo actualmente, ¿por qué no tomas esa decisión de irte? No, pues es que no quiero dejar a mis papás, ¿cómo los voy a dejar solos? No quiero dejar a mi novio, ni siquiera sabes si vas a tener un futuro con él, pero ya tienes esa dependencia de decir, no, yo no lo voy a dejar, me voy a quedar con él, y no te das esa oportunidad de poder valorar qué te espera o qué pudieras conocer nuevo, el decidir irte a otro lugar, que no es tan malo como mucha gente lo puede calificar. ¿No? ¿Y sabes qué? Tengo la gran fortuna de ser compañero de la Universidad de Cristi. Entonces estudiamos fuimos a Tepatitlán, allá hicimos nuestra carrera profesional y compartíamos esto, ¿no? De la situación cuando identificamos particularmente que los papás decían, no, pero te vas a ir muy lejos a estudia algo de aquí del pueblo, y Sí. más, ¿no? Y eso Es que está estamos una hora. peligroso ir y venir, y qué peligroso quedarte allá, entonces no. Y toda esa necesidad, muchas personas renuncian a su propia carrera o futuro profesional por el hecho de no poderse desprender la situación de la familia, por no dejarlos que vivieran papá y mamá, la frustración y sus habilidades para tolerar que la otra Sí, persona fuera sí. independiente, ¿no? Aquí yo voy a levantar la mano, A ver. porque yo soy una de esas personas, Felipe. Lamentablemente no soy una de esas personas. Cuando a mí me tocó vivir mi proceso de licenciatura, a mí mi papá en su momento, pues no es el que a lo mejor no me da la oportunidad, porque pues ya uno como persona autosuficiente pues decide qué es lo que buscas o qué es lo que quieres, pero en su momento sí fue mi papá una de las personas que me dijo, no, mija, es que si te vas fuera, y ni siquiera era lejos, era Tepa, Guadalajara, sí, 2 horas de aquí, Sí. si te vas fuera de aquí, peligras mucho. Y nunca se me dio la oportunidad de salir fuera. De hecho, no solo en la licenciatura, fue en su momento también el ir a conocer otros lugares que dependieran de un proceso de carretera, tan simple como eso. Ok. Y cuando yo decido casarme, cuando formo mi familia, es cuando a mí se me apertura un camino totalmente diferente, donde empiezas a conocer nuevas oportunidades y donde empiezas a abrir camino a tu mente de decir, bueno, yo la verdad estaba en otra realidad que, como bien mencionabas, es el que no puede salir, el que es peligroso de otro lugar, otro mundo, cómo vas a conocer nuevas experiencias.
Cuando yo me caso y hacemos buen equipo entre mi pareja y yo y empezamos a tomar la decisión de decir, nuestro destino es conocer nuevos lugares y que gracias a Dios nos ha tocado el no solo conocer nuevos lugares dentro de México, sino fuera en otros países, dices, wow, te das cuenta de lo sorprendente que puede ser conocer otras culturas, otros lugares y que en su momento, si a lo mejor no haya quitado ese candado que uno como papá a veces pone en tus hijos, nunca hayas tenido esas experiencias tan maravillosas que como en tu caso, pues al momento de viajar también se te abre estas oportunidades y que muchos que nos están viendo siguen arraigados a esa opinión de papá, mamá de decir, es que no puedes salir fuera porque es peligroso. Y que cuando quitas ese bloqueo y dices, voy a dar ese brinquito al otro lado, no, está algo sorprendente fuera de... Sí, sí, exacto, gracias Vero por compartir porque es interesante. El primer viaje yo creo es de tu mente hacia afuera, ¿no? Sí, literalmente poderte permitir romper con los miedos que no son tuyos, que pues son los esquemas, bien dicho, sí. de la estructura familiar, ¿no? De pensar, cuando yo recuerdo en algún momento cuando decía mamá, es que, ¿por qué viajas tanto? Es muy peligroso. Y yo le decía, estamos en México, mamá. Esto no se te hace peligroso, ¿verdad? Ok, entonces diría, no, es que es más, te pones más en riesgo si vas a tal ciudad que hacia esa. Yo dije, qué interesante estadística. Tú resulta tan rápido inmediatamente por las noticias que estás escuchando, pero efectivamente estamos en un contexto expuesto a los mismos peligros, ¿verdad? En todos lados. Entonces, exactamente. El no permitirte algo por miedo es lo peor que pueden hacer alguien en su vida. Sí, a mí me decían precisamente eso, es que si te pones es peor, pues obviamente todos tenemos el peligro, pero si te pones, pues te va a tocar aunque te quieras. Y a fin de cuentas, pues ¿para qué ser limitantes si el objetivo de la vida principal es disfrutar y conocer? Claro. Entonces, si no te das esa oportunidad, llegas en un giro donde es puro casa-trabajo, dormir, casa-trabajo, dormir, casa-trabajo, y no estás viviendo, estás trabajando para vivir en lugar de vivir para trabajar. Exacto. Entonces, ya cuando cumples un objetivo de conocer todos los lugares, como en tu caso, Cristi, no me dejarás mentir, pues ya aperturas otra mentalidad, otras opiniones, otras decisiones que te abren un mundo que ni siquiera sabías que existía. Claro, y como decíamos, rompes esos esquemas, ese esquema de todo es peligroso, de me puede pasar algo y mi familia está lejos, ¿no? Aprendes, al final de cuentas, estando lejos, aprendes a cuidarte más, aprendes a ver si hay peligros, aprendes a decir, bueno, esto creo que sí me conviene, esto creo que no, y empiezas a tomar decisiones en favor a ti, que al final de cuentas son buenas y te ayudan en ese crecimiento que se da a la hora de estar solo, de estar en otro lugar donde tienes que ver por ti mismo, donde todas las decisiones que tomes, pues dependen de ti, de nadie impactan más. de ti y de nadie más. No va a estar tu familia que te va a apoyar en ese momento, o que esa cercanía que tenemos cuando estamos en nuestra ciudad natal, tenemos un problema y rápidamente le hablo a mi mamá, a mi hermano, a quien sea y están ahí para solucionarlo. Entonces, emigrando a otro lado, tomas decisiones más pensadas, más seguras, sabiendo todo lo que implica, y eso es lo enriquecedor al final de cuentas, que vas teniendo esa confianza en ti mismo, confianza en tus decisiones, y ese es el crecimiento que se va dando al permitirte explorar y salir de ese esquema en el que normalmente estás. Te hace autosuficiente y aparte pues sales de tu zona de confort. Claro. Y creo que también implica mucho el reconocer el que todo lo poco mucho que has logrado depende de ti y de nadie más. Así es. Que en su momento dices, bueno, lo que yo haga ya no depende del que es muy cómodo, que me ayude mi mamá, me ayude mi papá, me ayude mis amigos, ya depende de ti al 100%. El que la ubicas y te la averiguas solita. Sí, de hecho, dándole continuidad a esta idea que ustedes dos están poniendo sobre la mesa, es interesante analizar cuando alguna persona, por ejemplo, que no ha tenido la experiencia de salir tanto de su ciudad natal, mucho menos del país, y le platica a uno la experiencia de haberlo experimentado, de haber viajado y demás. El otro contraste es totalmente como un esquema de miedos, ¿no? De inseguridades cuando te dicen, no, pero es que, ¿por qué gastaste tanto dinero, no? Si en vez de haberlo invertido en un terreno, en una casa, haber construido esto, comprar un vehículo de esta manera. Fíjate lo que nos está proyectando esa persona que se expresa de esa manera.
que sus referentes está ahí, porque Ajá. hasta ahí conoce. Sí, Entonces la persona piensa que eso es lo que más puede generarle felicidad a todo el mundo, porque a esa persona fue lo que le generó fue lo que le felicidad. generó, porque muchas de las veces no enfrentó romper ese esquema, Sí. ¿verdad? Y si esa misma persona se lo permitiera, porque si está hablando de cómo eso le generaría felicidad, imagínate si esa persona descubriera que no ocupa todas esas cosas materiales para ser Para ser feliz, feliz. Sí. sino siendo él mismo, que es lo más gratuito en la vida, en otro espacio geográfico. Eso es lo Sí, más gratificante. Es ¿No? cuando llega la satisfacción personal, ¿no? De haber Exacto. logrado. Y aquí entra algo muy importante que es salir de tu zona de confort. No importa si emigras o si vas de vacaciones, es salir de tu zona de confort. Así vayas a un hotel todo incluido, sales de tu zona de confort. Sí. Sales de dormir en tu cama, de dormir en tu casa, de estar con tu familia, etcétera. Entonces, cuando sales de tu zona de confort, te estás permitiendo experimentar nuevas cosas. Pero aquí surge algo que a mí me llama mucho la atención, que es la comparativa. Hay personas que pueden durar 20 años en otro lugar y siguen con esta comparativa de, pero es que es mejor acá, pero es que acá sí hay esto, pero es que acá no hay esto, pero es que acá es así. Entonces, para mí, Disfrutar el momento. tienes que disfrutar. Nunca, al lugar donde vayas, nunca va a ser igual que el lugar de donde eres. Tienes que permitirte experimentar otras formas, otra comida, otro estilo de vida, otro clima. Si tú estás abierto a experimentar todo eso, vas a poder vivir ese presente, vas a poder vivir esa experiencia y poder platicarla y compartirla, como decía Felipe, de lo que es vivir ese momento donde tú estás experimentando algo nuevo porque te lo permites. Pero si nosotros nos quedamos en la comparativa, yo nunca voy a poder decir es mejor aquí o es mejor allá, nunca va a ser igual. Estados Unidos nunca va a ser como México, quien México tiene lo no va a ser, suyo. cada quien tiene lo suyo. Playa del Carmen nunca va a haber la comida que hay aquí en Jalisco, entonces no voy a estar siempre con esa lucha. Cuando estoy aquí, aprovecho lo que hay aquí, vivo lo que hay aquí, lo disfruto, y cuando estoy allá, disfruto lo que hay allá. Entonces, si elimino esa comparativa y me permito disfrutar a donde quiera que vaya, ya sea de vacaciones o a vivir, si me permito disfrutar, voy a encontrar cosas muy buenas, quitándole esa parte de siempre decir, acá es mejor y allá no está tan bueno, o esa parte. Sí, de hecho, fíjate, ahorita con lo que mencionas, viene a mi mente cuando algunas personas solamente tratan de imitar esquemas de otras personas, por ejemplo, ¿no? Hay personas que van otra vez a Estados Unidos y cuando regresan para acá, siempre comparan y dicen, no, pero es que allá tenemos el vehículo de la agencia, todos tenemos carro del año, casas bien, el clima y demás, pero están pensando como si vivieran aquí todavía. No, pero no salen de ese esquema de trabajo, casa, porque piensan que si hacen algo diferente, aunque tengan más posibilidad económica, van a desconocer y se van a desconocer a sí mismos y les va a generar otra vez el temor, ¿verdad? Entonces viven incluso más arraigados que su pueblo natal en un país extranjero que le está generando de toda la comodidad posible, pero porque no rompió el esquema. Ese fue el error. Sí. Solamente imitó que si todos se iban para allá, tenían camionetas nuevas y carros del año y Yo una me casa, voy para yo allá. me voy para allá sin Y ser llegas, consciente de no. quién es esa persona, porque no todo es exactamente, aunque se vea materializado en muchas cosas, no era el objetivo. Esa persona que lo hizo allá fue porque no tenía herramientas para poder sobresalir en su ciudad natal, que no tenía una familia, no tenía nada que arriesgar acá y quería experimentar cosas diferentes. Pero vamos imitando por la situación de mercadotecnia y situaciones ahora digitales, que ese estilo de vida es el mejor para nosotros. Y realmente eso que te está proponiendo también te dice cuál es tu esencia, cuál es literalmente tu ser, porque si no eres consciente de esto, entonces vas a replicar incluso los mismos errores, estando en otro lugar, ¿no? ¿Qué? Sí, que a fin de cuentas Exacto. ni siquiera va a funcionar ya sea aquí o en otro lugar. Si no estás tú a gusto con lo que tú eres y con lo que buscas, pues va a ser lo mismo que estés aquí en China. Sí. Vas a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado que me platican, no, pues es que sabes que yo vengo, no sé, de otro lugar, de Estados Unidos, y para mí fue lo peor estar allá, yo prefiero estar aquí porque ya no sales, porque los niños pues no es que estén en la calle, no ves gente en la calle jugando, no es como muy aquí, y hay gente que también ha estado aquí y se ha ido para allá y dice, no, pues es que para mí está súper a gusto, ella está con otras personas, Sí. mi trabajo está estable, entonces
como en una conclusión de manera global con este tema entre que si estás bien, si estás malo, si es bueno, si es malo, yo creo que lo importante es que encuentres lo que tú buscabas, sea donde sea. Así es. Si es en este caso en Playa del Carmen, qué padrísimo y qué bueno que te has dado la oportunidad de estar en aquel lugar. Si es aquí en los Altos de Jalisco, pues qué padre que estamos nosotros buscando aquí nuestra felicidad. Y si no la han encontrado, pues a fin de cuentas que analicen y que busquen, que hagan conciencia que de verdad qué es lo que buscan, porque en otros temas que hemos tenido en este mismo podcast, Cristi, lo que hemos planteado es que el objetivo de la vida es buscar tu felicidad y no estancarte en una zona de rutina que mucha gente establece, el que pues vives para trabajar y tu vida es de trabajar, no dan espacio a conocer, a descansar, a sociabilizar, a buscar otros lugares que es lo que te nutre. Y que si estás en ese momento en el que no sabes si emigrar a otro lugar o quedarte o salir o no salir, pues que lo hagan, que busquen aventura, que sepan o que encuentren lo que a fin de cuentas es el objetivo de esta vida, que es disfrutar. Totalmente de acuerdo contigo, Ibero. Sí, entonces esta experiencia por eso es tan enriquecedora cuando alguien que ya se permitió dar estos pasos, como es el caso de Cristina, identificar que realmente puede tener esta trascendencia el ser humano, ¿no? Que si logramos identificarnos nosotros como personas, podemos generar un proyecto en cualquier lugar del mundo. Lo importante es qué queremos hacer nosotros, no imitar a otras personas, Sí. ¿verdad? Incluso ocurre en esta comparativa de que algunas personas cuando están aprendiendo a ser independientes, lo primero que quieren generar es como esta travesía hasta el otro lado del mundo para saber quién soy. A ver, allá quién te va a resolver si tú eres el que tiene la vida, no el país allá. Sí, terminas resolviendo y terminas llevándote de todo. O sea, tú piensas que dejas todo aquí, que ya el que se va a otro país o a otra ciudad ya no se llevó nada, pero terminas por tener los mismos miedos, las mismas ansiedades, las mismas inseguridades. Entonces, por eso es que debes de saber qué quiero, qué me hace bien, cómo equilibro esta parte, porque siempre va a haber partes que te gustan, partes que no te gustan, pero tenemos la oportunidad de equilibrar, de ver de qué manera lo integramos a la vida que queremos para nosotros mismos y cómo lo vamos a compartir. Y como decía, somos seres sociables, entonces estamos en constante cambio, estamos en constantes relaciones, etcétera. Entonces es ir equilibrando esa parte y también no pasa nada si regresas a tu ciudad natal, no eres un fracaso, no es que hayas fracasado, no es que no te haya ido bien, simplemente eres una persona que sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere y de qué manera lo quiere llevar a cabo. Si después decides regresar a tu ciudad natal, es porque sabes lo que te hace bien a ti y no es que estés fracasando. A lo mejor no era lo que buscabas. No era lo que buscabas, ya lo experimentaste y sin problema. Qué bueno que tengas la oportunidad de regresar. No, y te trae la experiencia, que no es un fracaso, es un aprendizaje que te va llevando conocimiento y que en su momento te va a servir de una u otra manera. Sí, exactamente. A mí me gustaría aprovechar el espacio para preguntarte si a ti te ha llegado a pasar eso por tu mente, el decir, bueno, y si ahora mejor regreso, y si esto no es para mí, y si mejor me voy a donde nací. Todo el tiempo, Vero. ¿Sí? Todo el tiempo. Justo platicaba con una amiga que tiene aproximadamente 40 años en Playa del Carmen, que ya formó su empresa y tiene toda una vida familiar en Playa del Carmen. Ella me dice, este sentimiento de qué hubiera pasado si yo regresara, dice, es algo que nunca se va, es algo con lo que se queda y aprendes a integrarlo contigo y aprendes a lidiar con esa parte, porque esa sensación o ese sentimiento de, y si yo regreso, y si hubiera regresado, y si no me hubiera ido, todos esos isis, dice que no importan los años que pasen, tú lo vas a seguir pensando de cierta manera, viviendo de cierta manera, pero aprendes a integrarlo, aprendes a trabajarlo, aprendes a ver, bueno, no me fui, no me regresé en cierto momento, pero bueno, como decíamos hace rato, hay una ganancia, hay algo que obtuve en estar en otro lado, entonces es un constante pensamiento que realmente no se va. Y que aprendes a vivir con él. Y aprendes a vivir con él porque lo integras, sí, lo integras. Sí. ¿Y tus familiares cómo es que tomaron esa decisión de decir, pues ya no José con nosotros, al menos no cerquita? Obviamente sigue el contacto y demás, pero ¿cómo lo tomaron tus familiares? Ellos lo tomaron muy bien, realmente mi familia me apoyó bastante en todo este proceso.
Entonces no fue un conflicto. Para ellos fue, ok, si es algo que quieres hacer, es algo que te hace feliz, adelante, toma la decisión. Hay riesgos como en todo, puede ser que te gusta, que no te gusta. Entonces ellos en su momento estuvieron muy abiertos, muy abiertos a que yo tomara esta decisión. Y a lo largo de estos años, pues como yo vengo, ellos van, entonces hemos creado una dinámica donde no sentimos tanto la distancia, a pesar de que sí la hay, pero hemos tenido una dinámica muy buena en que yo vengo y ellos van, entonces no hay ningún problema con eso. ¿Creyeron que iba a ser por tanto tiempo? No, definitivamente no, ni siquiera yo lo creí. Yo pensé que dije, bueno, 3 meses creo que es lo que pudiera ser. 3 meses y ya 10 años. Ya fueron 10 años, así que no, ni siquiera yo lo creí, pero pues es parte de este proceso que yo pude adaptarme a esta nueva identidad, a esta nueva versión, y pude integrarlo de manera que a mí me fuera beneficioso. Oye, Cristi, y hablando de eso, cuando decías, sé que lo dijiste detrás de cámara, pero es importante acá, que también ha viajado por el viejo continente, ¿no? Europa. Y también cuando has durado, pues, tu estancia ha sido prolongada, ¿no? De 2, 3 meses, incluso estando allá. ¿Crees que es más fácil adaptarte cuando lo haces una primera vez, por ejemplo, en Playa del Carmen? ¿Crees que también fue igual de fácil adaptarte a un Europa en sus momentos? No, por el tema del idioma. Ok. Aquí estamos hablando que yo estoy en mi país, estoy solamente en otro estado donde hablo mi idioma. Al enfrentarme a otros países, la primer barrera es el idioma. Entonces tú te quieres comunicar, a lo mejor tú quieres socializar, tú quieres convivir, pero si no todas las personas hablan inglés, que es que con el idioma que más bien te podrías comunicar en otros países, entonces la primer barrera es el idioma. Entonces ahí sí me enfrenté a, ok, es un lugar bonito, es un lugar maravilloso, pero el hecho de no poderme comunicar para mí sí es una gran barrera. Es por eso que hace rato te decían, definitivamente, si no domino el idioma de otro país, no me iría a vivir ahí, porque esa sí considero que es una gran barrera y que al final de cuentas sí te puede afectar un poquito más en el proceso de adaptación. Para mí adaptarme en un lugar donde hablo mi idioma, pues no fue tan problemático, pero donde un lugar donde yo no me pueda expresar, donde yo no pueda ir a comprar algo de manera muy sencilla o algo, para mí sí sería una barrera y un duelo un poquito más difícil de llevar. Es que déjenme les pongo en contexto a quienes nos están viendo en este momento. Como bien mencionaba Felipe, nuestra compañera Cristi también estuvo 3 meses visitando Europa, pero aquí entra lo importante, Cristi, el saber que en su momento, pues también era por un proceso de 3 meses Playa del Carmen. ¡Exacto! Porque Europa no, principalmente pues mencionas que por el idioma, pero en algún momento sí fue opción el volver a cambiar de Playa del Carmen a Europa. No, todavía no. No, siempre fue no tema todavía. vacacional. Sí, a mí me encanta viajar, pero ya hablar del viejo continente para mí por ahora es conocer, es simplemente visitar, conocer otras culturas, pero vivir todavía creo que no. Ahí sí creo que ya es una distancia, ahora sí, muy larga, entonces ya tendría yo que valorar y equilibrar si realmente estar tan lejos, ahora sí, de mi familia es algo que sí podría yo llevar a cabo, o el simple hecho de ir y venir se me ha facilitado más, entonces por ahora no. Qué padre, porque fíjate cómo nos está marcando ahorita lo que platicábamos, ¿no? Del nivel de conciencia que ya tienes, Cristi. Sí. Y que sabes cuáles serían los duelos no negociables. Sí, hay duelos que no puedo negociar. Dices, exacto. Me gusta viajar, lo veo y me regreso, ¿no? Exacto. Porque me llamaba la atención de cómo tus estancias en Europa han sido 3 meses en repetidas ocasiones y que conoces pues muchos países de allá, ¿no? Y siempre había esta duda. ¿Qué ha pasado con Cristi de que no adopte Europa como su próximo destino de vida, ¿no? Esto sí, que claro. mencionas, ese es mi no negociable, el idioma, y a lo mejor que ahora sí tú identificas que es una distancia que no te permitiría costo-beneficio para la calidad y lo que tú estás buscando en tu vida, ¿no? Sí, exactamente. El equilibrio que yo estoy tomando es, bueno, estoy en mi país, estoy a 2 horas y media en un avión que puedo tomar fácilmente. Entonces, para mí eso no es ninguna complicación, ir y venir, ya se me hace algo normal.
pero ya si hablamos de otro continente, de otro país, creo que ahí sí habría más cosas que valorar y como dices tú, no negociables. Un no negociable, pues un tema familiar, una enfermedad o algo así, creo que ya la distancia ya implicaría mucho para mí y sobre todo el idioma, el tema de la comunicación también creo que es muy importante para poderte desarrollar. Entonces, creo que tendría que encontrar una comunidad donde pueda desarrollarme porque estando sola y tener esa barrera del idioma puede ser un poco más complicado para mí y son cosas que yo valoro y que contemplo a la hora de tomar decisión de si ir a visitar o quedarme a vivir. Interesante. Es un excelente tip, ¿eh? Migrar no es nada fácil. Exacto. Pero, ¿qué crees que sea o de qué depende el que mucha gente sí busque el migrar a otro país, a otro continente? En este caso, pues yo sería igual, ¿eh? Yo también creo que a una distancia ya muy superior no podría dejar a mi familia ni mis costumbres, pero hay gente que sí lo hace. Claro. ¿De qué crees que dependa esa situación? Otra vez desde el proyecto personal de vida, porque efectivamente, mira, algo que te puedo compartir es que a mí me encantaría vivir en otro lugar, en otro país. Sé que, por ejemplo, lo puedo decir así, Estados Unidos para mí es un país que se me hace muy atractivo en lo que yo busco en mi estilo de vida y conozco varios estados que literalmente complementan lo que yo vengo en este momento en mi vida haciendo, ¿no? ¿Cuál es mi no negociable? Que no haría otra función que no hago en México, ¿verdad? Yo aquí tengo un doctorado, soy psicólogo, me dedico a esta parte, ya conozco mi espacio y área de trabajo. Mi esposo es muy compatible conmigo en esa dinámica de viajar. Entonces, sé que si yo tuviera esto ya seguro en el otro país, pues claro que me acompañaría a vivir esta experiencia. Somos muy compatibles. Entonces, ahí hablo incluso de un proyecto de pareja, si te das cuenta, de identificar que ella también tiene sus valores muy similares a los míos y que nos adaptaríamos. Entonces, minimizaría los duelos al punto solamente de una adaptación de temperatura, quizá, ¿no? A las temperaturas extremas que se viven en el país como tal. Pero ya voy con mi pareja, con un trabajo seguro, haciendo lo que me encanta hacer, hablando el idioma que me encanta. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo reduzco toda la situación para poder sí tomar una decisión de ir para allá? Entonces, hay algunas personas que de esta manera consciente toman la decisión de sí hacerlo, asegurando. Yo atiendo a algunos empresarios de aquí de Arandas que tienen empresas en Estados Unidos y que son residentes de allá y pueden estar aquí y allá porque hacen el mismo giro de negocios, incluso tienen familia, sí, claro. Entonces a ellos no les cuesta ningún trabajo estar 10 meses allá y venirse 2 meses para acá, o 2 meses aquí y irse para allá. Ya todas las variables que estaban en sus manos, dependientes, las pudieron modificar y esto agiliza y facilita muchísimo el estilo de vida. Entonces es más fácil que personalidades así puedan adoptar otro estilo de vida en un país que complemente con lo que quiere o llama felicidad a la persona. Todo depende de lo que buscas, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Sí. Pues qué interesante, Cristi, que nos compartas toda tu experiencia. Para mí me deja algo muy significativo que a fin de cuentas pues es lo que estamos buscando, ¿no? Tener algo que sea lo que te nutre a ti como persona y lo que estás buscando, el objetivo de tu vida. Antes de terminar este bonito podcast me gustaría saber alguna recomendación que pudieras dar a quien tiene en mente migrar pero que está entre que sí, que no. ¿Qué es lo que te ayudó a ti a tomar la decisión de un sí? Para que se animen y para que busquen esta aventura tan bonita. Bueno, pues principalmente decirles que el miedo siempre existe, ese miedo y esa incertidumbre, así vayas y tengas todo planeado, va a existir. Pero la experiencia que vas a encontrar del otro lado al permitirte vivir en otro lugar, conocer a nuevas personas, eso no te lo va a dar absolutamente nada. Entonces, si eres una persona que está pensando o que tiene la idea de migrar, hazlo. Obviamente no tomes la decisión arrebatada, sino vete preparado, conoce el lugar a donde vas, conoce el sitio donde quieres vivir, investiga un poco sobre cómo funciona la economía, sobre cómo funciona todo lo que vas a necesitar para estar ahí, pero sí hazlo porque al final de cuentas es mejor no quedarte con esa duda de qué hubiera pasado si yo me hubiera ido. Entonces,
siempre va a existir ese miedo, siempre va a existir esa incertidumbre, pero hay más ganancia del otro lado. Que no te vayas a ciegas es lo principal. Exactamente, no vayas a ciegas. Y que no te quedes con las ganas. Exacto. Que si tienes algo en mente es porque a fin de cuentas, pues por algo, ¿no? Entonces, Por algo es. Y si regresas porque no te gustó, porque no era para ti o porque al final de cuentas no era lo que buscabas, no pasa nada, no es un fracaso, es te parte queda de bonita una experiencia. Sí. Sí. Y de la parte psicológica, ¿qué recomendaciones les pudieras dar para que si están buscando esa opción de migrar a otro lugar, lo vayan a hacer con tranquilidad, de la mejor manera, emocionalmente estable? ¿Qué recomendaciones pudieras dar? En primero, identificar que la emoción del miedo es la primera emoción instintiva con la que nacemos. Desde que nacemos lloramos o llora el bebé porque tiene miedo al desprendimiento del contacto con la madre, que estuvo durante 9 meses en gestación. Entonces, el miedo es una emoción que nos ayuda a adaptarnos y siempre la vamos a vivir. Deberíamos preocuparnos en no tenerla, porque efectivamente es cuando cometemos más errores, cuando nos confiamos de ciertas carreteras y aumentamos la velocidad pensando que ya la conozco y se me quitó el miedo a la velocidad. Si no tienes hay miedo, más... no tienes precaución. Exacto. Entonces, hay que desmitificar que el miedo es malo. Te ayuda a la supervivencia y a la adaptación. Y, por lo tanto, la recomendación sería siempre que identifiquemos nuestros no negociables en la vida. Si tenemos claro nuestros no negociables, que implica conocer nuestros sí, valores, entonces va a ser más fácil la adaptación a cualquier lugar del mundo. Esto sería indispensable que cada uno de los que piensan tomar una decisión en este momento de su vida lo considere para bien. Qué bonitos consejos, qué bonita experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cristi. Gracias, Felipe, Gracias, por siempre estar aquí al pendiente. Yo, como siempre, me quedo con un montonal de consejos, un montonal de experiencia que para mí, pues, nutren, así como para ustedes. Claro. Agradecerles a cada uno de los que nos mandan sus mensajitos por esa experiencia y por compartirnos, pues, a cada uno de ustedes cuál es la situación que presentan en estos momentos. Pedirles, si sabe que esta apertura, que si algún tema les gustaría que estemos tratando, pues, aprovechar la experiencia de aquí nuestra compañera y colega. Y, pues, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, Spotify y YouTube. Todas las redes, ahí pueden darle like para poder estar compartiendo cada una vez más pues estos bonitos temas que tenemos para ustedes. Nos vemos en el próximo podcast con Modo Caos. Hasta luego.